Nosotros somos residentes del segundo año del Hospital Gutiérrez y preparamos este Ateneo que lo titulamos Proteínas en fuga, una hipoproteinemia poco frecuente. En cuanto a los temas que vamos a ver, vamos a dar inicio a este Ateneo con un caso clínico para luego hablar de las enteropatías perdedoras de proteínas y más específicamente de la linfadenectasia intestinal, cómo se diagnostica, cómo es la evolución y tratamiento y unas breves conclusiones. Bueno, comenzamos por el caso clínico. Les contamos que se trata de una paciente de 4 meses de edad, previamente sana, recién nacida a término, con peso adecuado para la edad gestacional, con vacunación completa y sin antecedentes familiares relevantes. Esta paciente concurre a un CESAC para consultar por diarrea de 2 semanas de evolución y a la clínica la valoran moderadamente deshidratada, por lo que se decide realizar una reposición de volumen, la cual desencadena edema bipalpebral y de miembros inferiores. Esto llama mucho la atención y se decide derivar a nuestro hospital para diagnóstico y tratamiento. Al ingreso a nuestro hospital, la paciente presentaba edema generalizado y la persistencia de las diarreas acuosas. Se ingresa a un laboratorio. En la química podemos ver una función renal conservada, un hepatograma normal, una PCR normal, y los hallazgos son la hipoproteinemia de 2,5 gramos por decilitro y una hipoalbuminemia muy marcada de 1,8 gramos por decilitro. Esto explica por qué al realizar la reposición de líquidos la paciente desencadenó los edemas porque tenía la presión oncótica disminuida. En cuanto al hemograma, tiene parámetros dentro de los valores normales para su edad. Y en cuanto al estado ácido base, la paciente presentaba un pH disminuido de 7,26 con un bicarbonato muy disminuido de 9,3 milimoles por litro, es decir que estamos frente a una acidosis metabólica. Si recordamos, en los cuadros de diarrea es frecuente que los pacientes presenten acidosis metabólica, dado que están perdiendo bicarbonato de iones por orina, y en cuanto al ionograma podemos ver que el sodio está disminuido de 117 milimoles por litro, y el potasio también de 2 milimoles por litro. Frente a estos resultados se realizan correcciones endovenosas de medio interno y queda internada para estudio de la etiología de su hipoalbuminemia. Entonces, ¿cuál es la posible etiología? Si recordamos, hay 4 causas generales de hipoalbuminemia. Puede verse una disminución en la síntesis, esto puede estar dado por una disminución en la ingesta proteica o también por una falla en la síntesis hepática. También puede verse por un aumento del catabolismo, una alteración en la distribución, y también cuando estamos frente a pérdidas, que estas pueden ser renales o gastrointestinales. En cuanto a nuestra paciente, presentaba un hepatograma normal y no tenía signos clínicos de desnutrición, por lo que se pensó en una posible pérdida. Y cuando pensamos en pérdidas de proteínas, lo más frecuente son las pérdidas renales, por lo que primero se busca descartar esta causa y se ingresa una muestra única de orina, en la cual la relación proteínas-creatinina da normal de 0,37 miligramos por decilitro para un valor de referencia menor a 0,5. Con esto se valora la indemnidad reabsortiva de los túbulos renales y se descarta esta posible causa. Entonces pasamos a pensar en una posible pérdida gastrointestinal, y para evidenciar esto se ingresa un clearance de alfa-1-antitripsina en materia fecal, que es una técnica que detallaremos luego, el cual da un resultado muy aumentado de 102,3 mililitros en 24 horas para un valor de referencia menor a 12 mililitros en 24 horas. Con este resultado se confirma la pérdida integral de proteínas. Entonces, como dije anteriormente, frente a pérdidas de proteínas, lo más frecuente son siempre las pérdidas renales, por eso hay que comenzar descartando esta causa, y luego podemos pensar en una pérdida gastrointestinal, y con el resultado del clearance de alfa-1-antitripsina aumentado, confirmamos la enteropatía perdedora de proteínas, que concuerda con la clínica de la paciente, que si recuerdan tenía diarreas. Bueno, hablando un poco de lo que son las enteropatías de proteínas, es la translocación irreversible de proteínas endógenas del compartimiento vascular hacia la luz del aparato digestivo.
puede estar asociada a una amplia variedad de patologías gastrointestinales y no gastrointestinales, y los síntomas se establecen al producirse un desbalance entre las pérdidas excesivas de proteínas que superan la ingesta y la síntesis. En cuanto a los mecanismos que pueden desencadenar la enteropatía perdedora de proteínas, puede ser por inflamación y ulceración de la mucosa intestinal, que esto puede estar dado por una causa infecciosa, como la gastritis por Helicobacter pylori o la tuberculosis, y en cuanto a causas inflamatorias, por ejemplo, tenemos la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad celíaca. Y el otro mecanismo es la alteración de los vasos linfáticos intestinales, como ocurre en la linfadenectasa intestinal primaria y secundaria, y cuando hablamos de secundaria puede verse en las cardiopatías congénitas y en el procedimiento de Fontan, que es una cirugía que se le realiza a los pacientes con cardiopatía congénita de ventrículo único, que una complicación es la alteración de los vasos linfáticos intestinales. Bueno, volviendo a la paciente, ¿cuál puede ser la posible etiología de la enteropatía perdedora de proteínas? Primero se buscó descartar las causas infectológicas, por lo que se ingresó serologías virales de citomegalovirus, virus Epstein-Barr y virus HIV, copro virológico, copro cultivo, copro parasitológico. Todos estos estudios dieron negativo y se descarta la causa infecciosa. Luego se ingresan imágenes, una videocolonoscopía y una videoendoscopía digestiva alta, y en esta última se evidencia a nivel de la segunda porción del duodeno un puntillo blanquecino en grano de arroz. Estas son imágenes macroscópicas características de la linfadenectasa intestinal. Estas imágenes fueron confirmadas por biopsia y se asume linfadenectasa intestinal primaria por la edad de la paciente y porque al examen clínico cardiológico no presentaba alteraciones para que sea de causa secundaria. Bueno, hablando un poco de lo que es la linfadenectasa intestinal, esta puede ser primaria o secundaria. En cuanto a las primarias, tenemos la obstrucción linfática congénita, la malformación de los canales linfáticos, las mutaciones de los genes que regulan la formación de la linfa, y entre las secundarias puede deberse a una obstrucción de los vasos linfáticos, como vemos en la enfermedad inflamatoria intestinal, la sarcoidosis o linfoma, la tuberculosis. También puede verse a una presión linfática elevada, secundaria al aumento de la presión venosa central, como ocurre en las fallas cardíacas o en la pericarditis congestiva, y también en la cirugía de Fontan, como comenté anteriormente. Bueno, hablando específicamente de la linfadenectasa intestinal primaria, es una enfermedad congénita poco frecuente, descrita por primera vez por Waldman en 1961, y es provocada por la obstrucción del drenaje linfático del intestino delgado con dilatación secundaria de los vasos linfáticos mucosos, submucosos y oserosos, que distorsiona la arquitectura de las vellosidades, lo que ocasiona una pérdida de linfa hacia la luz intestinal. Como resultado se genera una pérdida de proteínas, iones y leucocitos a nivel entérico, y además hay una mala absorción de nutrientes porque tiene distorsionadas las vellosidades intestinales. Y en la imagen podemos ver con la flecha donde ocurre la pérdida de linfa a nivel del duodeno. Si recordamos las funciones del sistema linfático intestinal, este participa en el mantenimiento de la homeostasis de líquido porque la linfa que fluye por los conductos mesentéricos es directamente proporcional al volumen de líquido intersticial y al contenido de solutos en circulación. Esto explica también por qué la paciente era propensa a desencadenar edemas. También participa en la protección inmunológica porque en la pared del tracto gastrointestinal están presentes los tejidos linfoides asociados al intestino llamados GALT, compuestos por las placas de Peyer y los folículos linfoides solitarios. Y también participa en el transporte y distribución de lípidos y tiene un importante rol en la absorción de los lípidos, especialmente los triglicéridos de cadena larga. Implica la emulsión, hidrólisis y reconfiguración a kilomicrones que luego ingresan al sistema linfático. Esto también es importante porque después el tratamiento que contaremos luego se basa en esta función. En cuanto a la prevalencia, no está muy estudiada, se desconoce la incidencia y prevalencia mundial, y según la literatura lo que se encuentran son reportes de casos, y se notificaron menos de 200 casos entre 1961 y 2014.
Lo que se sabe es que se diagnostica generalmente antes de los 3 años y que afecta por igual a hombres y mujeres. En cuanto a la clínica, es frecuente que estos pacientes presenten edemas que pueden llegar a ser moderados a severos con anasarca. Y también puede presentarse derrame pleural o ascitis quilosa por el aumento de la presión de los vasos linfáticos que provoca la extravasación de la linfa. También es frecuente que tengan síntomas gastrointestinales como dolor abdominal y diarrea, y estos síntomas son lo que frecuentemente llevan a los pacientes a consultar. Y también pueden presentarse baja talla por la malabsorción y la pérdida de nutrientes. Bueno, para continuar con el diagnóstico, abordamos desde el laboratorio con el hallazgo de hipoproteinemia con hipoalbuminemia, una hipogamaglobulinemia con leucopenia y un clearance de alfa-1 antitripsina aumentado. Esto nos orienta hacia la pérdida enteral de proteínas y para saber la causa, mediante estudio de imágenes, se hacen estudios de videoendoscopía digestiva alta, gravedad y biopsia, donde se evidencian las lesiones y se confirma el diagnóstico de la hiperplasia por los hallazgos de imágenes característicos. Bueno, la evaluación de la pérdida de proteínas, tenemos el método gold estándar, que era la excreción fecal de una molécula marcada, la adictiva, que era la albúmina marcada con cromo 51. La desventaja principal que presentaba este método era principalmente las hospitalizaciones y requería internaciones de hasta 3 días al paciente, utilizaba material radiactivo, una prolongada recogida de heces, un elevado costo por el material radiactivo y una limitada disponibilidad. Actualmente se utiliza el clearance de alfa-1 antitripsina, que es un marcador endógeno, presenta seguridad para el paciente, es un método fiable y tiene una buena correlación con el gold estándar, que era la albúmina marcada como 51. Bueno, en materia fecal, se halla un grupo de proteínas que son las serpinas. Entre las serpinas están la alfa-1 antitripsina, la alfa-macroglobulina y la antitrombina. Principalmente estos son inhibidores de la acelina proteasas, pero tienen otras funciones como transportador de proteínas, y bueno, tienen en complejo proteasa inhibidor, por lo que no son degradadas por las proteasas intestinales, lo que las hace muy útil para determinaciones. Entonces, la alfa-1 antitripsina es una glicoproteína sintetizada por el hígado, corresponde al 80% de la fracción alfa-1 globulina sérica y alrededor del 4% del contenido proteico del suero. No es degradada por las proteasas intestinales, ni es secretada ni absorbida. Es degradada a pH ácido estomacal. Su determinación sirve como medida de la exudación de albúmina hacia el albúmina intestinal y es una molécula que tiene un peso similar a la albúmina. Entonces, el clearance de alfa-1 antitripsina en materia fecal es una técnica de inmunodifusión radial. Esta técnica está basada en la difusión de la muestra conteniendo el antígeno a medir, el alfa-1, en una matriz semisólida que es la agarrosa al 1%, en la que se encuentra disuelto un anticuerpo policlonal específico. El paciente entonces debe concurrir al laboratorio con materia fecal recogida durante 48 horas. En ayunas para extracción de sangre se utiliza un suero pareado. Y bueno, nosotros vamos a hacer entonces la muestra, la vamos a pesar, vamos a tomar una fracción, le vamos a agregar solución fisiológica, homogenizamos y luego de centrifugado tenemos un suero que va a ser la muestra a utilizar. El suero pareado, hay que recordar que bueno, va a tener una concentración muy elevada del componente a analizar, del alfa-1, entonces se le va a hacer una agresión también 1 en 30 para equiparar al suero nadante de la materia fecal. Bueno, nosotros esto lo vamos a sembrar en unos pocillos que se hacen la garosa al 1%. Lo vamos a sembrar a la muestra de suero nadante, al suero, y a unas muestras, a unos testigos, para más adelante hacer una curva de calibrado. Esto lo vamos a conservar en el ambiente, en cual, durante al menos 48 horas hasta la formación de esos halos que se pueden ver en la imagen. Y esos halos luego nosotros tenemos que determinar el diámetro para calcular sus concentraciones. Para recordar un poquito, de difusión radial, en esta, el antígeno que difunde en forma radial alcanza la relación de equivalencia antígeno-anticuerpo y permite la formación de un precipitado visible. Si existiese un exceso de anticuerpos, estamos en una prozona, y un exceso de antígeno, estamos en una poszona.
y el radio de los precipitados es proporcional a la concentración de antígeno que nosotros vamos a determinar. Entonces, con los diámetros obtenidos y con los testigos que nosotros conocemos de sus concentraciones, trazamos una curva de calibrado y luego interpolamos los valores de diámetro de la muestra que nos interesa para obtener las concentraciones en miligramos por decilitro. Para esto, aplicar un cálculo, donde usamos las concentraciones de alfa-1 en materia fecal en suelo y el peso en materia fecal en 24 horas, ya que el resultado lo expresamos en 24 horas, aunque la muestra la recogemos por 48 horas para aumentar la sensibilidad del método. Los valores de referencia menor a 12 mililitros por 24 horas, y bueno, valor aumentado nos estaría indicando pérdidas enterales de proteínas. Para recordar, nuestra paciente al inicio al ingreso tuvo un valor de 102,3 mililitros por 24 horas, lo que esto nos indicó cuál era la pérdida cuál era su razón de hipoalbuminemia. En la interpretación de los resultados podemos tener falsos valores positivos, principalmente por hemorragia gastrointestinales, ya que se produce una pérdida indiscriminada de proteínas y esto nos puede llegar a dar valores alterados en nuestras determinaciones. Y falsos negativos, principalmente por una mala recolección de la muestra, ya que la principal desventaja de la técnica por ser engorroso en la recolección. También pérdidas de origen gástrico, porque recordemos que esta molécula se degradaba a pH justamente ácido gástrico, por ende podemos dar valores negativos. Y bueno, el efecto post-zona cuando hay un exceso de antígeno y no se puede visualizar correctamente el halo. Bueno, nuestra paciente, cuando ingresó, nos dio un valor negativo al inicio. Esto fue un valor no concluyente por la historia clínica que presentaba, entonces se interconsultó a la sala, donde se decidió realizar un segundo ensayo con diluciones. Estas diluciones fueron de entre 1,40 y 1,50 y nos dio un resultado alterado, elevado, lo que nos confirmó que el valor negativo fue por un efecto de post-zona. Bueno, para resumir hasta el momento, nuestra paciente ingresó con hipoaluminemia, hipoproteinemia, acidosis metabólica, diselectrolitemia y función hepática y renal conservada en ese momento. Para saber de dónde venía su pérdida, se expresó primeramente una pérdida renal, donde se tomó entonces una muestra única de orina, y este resultado era todo dentro de los valores esperados, normales, digamos. Entonces se siguió estudiando para una pérdida enteral. Para eso se hizo un estudio de la alfa-tripsina que dio un valor aumentado y se supo que la pérdida era a nivel enteral, y para saber la causa se hizo un estudio de imágenes y se diagnosticó con linfaquitasia intestinal de nuestra paciente. Entonces, en la evolución del tratamiento, el hemograma de nuestra paciente, luego de su ingreso a nuestro hospital, presentó leucocitos disminuidos y una hemoglobina disminuida. Esto a causa de que la linfaquitasia justamente tiene una pérdida de proteínas y leucocitos en la linfa, pero a nivel enteral, y esto nos genera la leucopenia y la hemoglobina baja por una anemia, por la diarrea que nuestra paciente presentaba. O sea, tuvimos una inmunodeficiencia secundaria por los leucocitos bajos y una anemia por valores bajos de hemoglobina. En el proteinograma, nosotros utilizamos la técnica de electroforesis capilar en el minicap, y pudimos observar también las gamma-globulinas muy disminuidas y en las imágenes del proteinograma prácticamente ausencia de la fracción gamma-globulina de nuestra paciente. El tratamiento generalmente va a ser dietético, con alto contenido de proteínas y bajo contenido de grasas. El componente graso debe consistir mayoritariamente en ácidos grasos de cadena media y corta, ya que estos pasan directamente a la circulación enterohepática y evitan la circulación linfática. Así disminuye el flujo linfático intestinal. En la estrategia terapéutica nosotros tendríamos que verificar la localización y magnitud de los conductos linfáticos normales. Estos pueden ser focales o difusos. En ambos casos el tratamiento va a ser dietético. En el caso que sean focales se puede recurrir a la resección quirúrgica de la zona afectada, bueno, y con eso se sana el problema. En caso que sea difuso, se trata con análogo a la somatostatina, que son unos esteroides que disminuyen el movimiento intestinal. Nuestra paciente entonces decidió
Dieta con fórmula nutricionalmente completa de bajo contenido de grasas y bajo contenido de triglicéridos de cadena larga y alto contenido de triglicéridos de cadena media a base de proteína del suero, vitaminas, TMS profiláctico diario y cuando llegue la edad de recibir vacunas virales atenuadas, debe consultarse si corresponde aplicar. Bueno, en el seguimiento, el manejo exitoso de la linfagitasa debería conducir a niveles normales de albúmina y a una resolución de los síntomas, que recordemos que eran la diarrea y el edema. Luego de instaurar el tratamiento dietario principalmente, vemos una clara mejoría de los valores de albúmina y proteína total en suero, así como también de las inmunoglobulinas, que recordemos que estaban bastante caídas. Y bueno, la medición de la alfa-1 fecal proporciona una evaluación de la respuesta a las intervenciones dietarias justamente, que bueno, al ingreso nuestra paciente tuvo un valor muy elevado de 102,3 mililitros en 24 horas, luego de iniciar el tratamiento bajó a 12 mililitros en 24 horas, y en el seguimiento actualmente, más o menos este es un valor de enero, tuvo un valor de 3,2 mililitros por 24 horas. Y bueno, como conclusión, la linfagitasia primaria es una patología poco frecuente que se presenta principalmente en primera infancia. Es un diagnóstico de descarte. Debe sospecharse ante un cuadro de diarrea crónica acompañada de edema con función renal conservada. Para evidenciar la pérdida integral de proteínas se emplea el clearance de alfa-1 fecal. Los hallazgos bioquímicos son la hipogluminemia, leucopenia e hipogamaglobulinemia. Y el diagnóstico confirmatorio es por hemáticas. Con la bibliografía consultada y bueno, gracias. Lo que insertan en marzo, no sé si está microalbumis, y el resto era ¿hay alguien? El corno, otro corno.